comenzamos la grabación, chiquillos, y les comparto la pantalla de inmediato. Ok, espero, chiquillos, que puedan ver la pantalla, ¿cierto? Al igual que todas las clases, yo, como les digo, no estoy viendo mucho el chat en realidad porque no puedo verlo, ok, veo lo mismo que ustedes. So, comenzamos, ¿cierto?, con esta guía, ¿vale? No era tan compleja, ¿cierto?, que decía, look at Kate's schedule, right? Complete the sentences with an average of frequency, ¿ok? Básicamente, ¿cierto?, mira el horario de Kate, ¿cierto?, y completa las oraciones con average de frecuencia. En paréntesis te entrega los averbios los que tienes que completar, que es always, usually, sometimes, and never, ¿ok? Van en orden, ¿ok? Entonces recuerde que always, ¿cierto? Van un 100% de frecuencia, usually pensemos como un 70, 80%, ¿cierto? Sometimes van un 50 y never en un 0, ¿ok? En términos de frecuencia, ¿ok? Yes. Por ende, vemos, ¿cierto? Básicamente el horario de Kate, right? In this case, y vamos a ir uno por uno. Tenemos la número 1, ¿cierto? Que nos da el ejemplo, que dice, she always goes to school at 8 o'clock in the morning, ¿cierto? Decimos que ella siempre va al colegio a las 8 de la mañana. Si nos damos cuenta, de lunes a viernes, ¿cierto? Que en nuestro horario, dice claramente que ella va al colegio todos los días, por eso tenemos un 100%, ¿vale? En la segunda, ¿cierto? Nos dice Kate goes to the gym in the afternoon, right? Kate goes to the gym in the afternoon, right? En ese caso, ok, in that case, nosotros tenemos, ¿cierto? Que si vemos el horario, right? Ella va al gimnasio, ¿cierto? En la tarde, tenemos que el lunes, martes va al gimnasio, jueves y viernes, miércoles cerrado, ¿ok? Tenemos entonces que, podríamos poner acá, Kate usually goes to the gym in the afternoon, right? Kate usually goes to the gym in the afternoon, right? Y number 3, ¿cierto? En la número 3 tenemos, dice, she goes to the gym on Wednesday, ¿ok? Que dice que va al gimnasio el miércoles. Si nos fijamos en el día miércoles, ¿cierto? Podemos notar que el gimnasio, it's closed, right? Está cerrado. Por ende, claramente acá, ¿cierto? Sería, she never goes to the gym on Wednesday, ¿ok? She never goes to the gym on Wednesday, ¿ok? In number 4, right? In number 4, we have the following. Dice, ¿cierto? She makes dinner at home, ¿ok? Dinner, cena, ¿cierto? Por ende, vemos de lunes a viernes, ¿cierto? Al final, que dice, disculpen, el tercer recuadro, dice make dinner at home el lunes sí, el martes no, el miércoles sí, y el jueves y el viernes no. Entonces tenemos, ¿cierto? Que podríamos decir que la número 4, ¿cierto? Decimos que she sometimes makes dinner at home, right? Ella a veces hace comida, ¿cierto? Hace la cena en casa, right? She sometimes makes dinner at home, right? In number 5, dice, she goes to a Japanese class in the evening, right? Vemos, ¿cierto? En la noche, Japanese class, solamente de lunes a miércoles, porque jueves y viernes, ¿cierto? Ella watch TV, como dice ahí. Por ende, ahí completamos claramente, ¿cierto? Con she usually goes to a Japanese class in the evening, okay? She usually goes to a Japanese class in the evening, right? Y la última era básicamente bien sencillo porque recuerden que yo les dije, ¿cierto?, que habían solamente dos adverbios de frecuencia, los cuales podían quedar o ser posicionados en un principio y al final, ¿cierto?, que era el usually y el sometimes, ¿ok? Por ende, vemos, ¿cierto?, que dice she watches TV in the evening, right? Tenemos que solamente dos veces, ¿cierto?, jueves y viernes en la noche, ¿cierto?, ya ve televisión, right? Por ende, en ese caso no podría ser un usually porque el usually, ¿cierto?, tiene mucha mayor frecuencia, right? Por ende, el sometimes nos quedaría bastante bien acá, ¿ok? Por ende sería, sometimes she watches TV in the evening, right? A veces ella mira televisión en la noche, right? En letter B, ¿cierto? En la letra B, ¿ok? Tenemos que dice, read about Christopher, ¿ok? Lee sobre Christopher. Then complete the sentences with an adverb of frequency, ¿ok? Luego completa las oraciones con un adverbio de frecuencia. Nuevamente te los entrega, always, usually, sometimes, and never, ¿ok? Solamente con esos 4, ¿vale? Vamos a leer, ¿cierto? Les voy a leer este texto, ¿cierto? Bien breve que tenemos de Christopher, ¿ok? Luego se los voy a traducir y luego vamos a completar las partes de abajo, ¿ok? Dice, every day Christopher has the same breakfast. 1 egg, toast, orange juice, and a cup of tea. He doesn't like cereal or other breakfast food. For lunch, he eats different things. From Monday to Friday, he eats lunch at work. On those days, he has a sandwich for lunch. But on Saturdays and Sundays, he eats lunch with friends. They have pizza or hamburgers. Dinners, are also different. He likes to cook and try new foods, right? Tenemos entonces, ¿cierto?, que dice lo siguiente. Todos los días Christopher toma el mismo desayuno. Un huevo, tostada, jugo de naranja y una taza de té.
A él no le gusta el cereal ni otro tipo de desayunos. Para el almuerzo, él come diferentes cosas. De lunes a viernes, él almuerza en el trabajo. En esos días, o sea, de lunes a viernes, ¿cierto? Él come un sándwich para el almuerzo. Pero los sábados y domingos, él almuerza con amigos. Ellos comen pizza o hamburguesas, ¿ok? Dice que las cenas también son diferentes. A él le gusta cocinar y probar nuevas comidas, ¿ok? Por ende, en number one, ¿cierto? Decimos que en number one, ¿cierto? Donde dice Christopher has an egg for breakfast, ¿cierto? Que come un huevo para el desayuno. Ahí claramente podemos decir que, como dice acá, ¿cierto? Christopher every day, todos los días, has the same breakfast. Todos los días el mismo desayuno, ¿ok? Por ende decimos que Christopher always has an egg for breakfast, ¿cierto? He always has a bread for breakfast, right? So, in number two, ¿cierto? Decimos lo siguiente. He eats cereal for breakfast, right? Decimos que, o sea, si lo vemos arriba, ¿cierto? Que él dice, he doesn't like cereal or other breakfast foods, ¿cierto? Que no le gusta el cereal ni otros tipos de desayuno. Por ende, la número dos sería, he never eats cereal for breakfast, ¿ok? Que nunca come cereal para el desayuno, right? Y number three, okay, tenemos que dice, he has pizza for lunch, okay, yes. Y decimos, ¿cierto? Que él, o he, ¿cierto? He sometimes has pizza for lunch, okay. Recordemos, ¿cierto? Que solamente a veces, porque eso puede ser solo sábado y domingo, okay. And we also have number four, ¿cierto? Y la número cuatro, que dice, he has a sandwich for lunch, okay. En este caso, nosotros decimos, he usually has a sandwich for lunch, porque recordemos, ¿cierto? Que él tiene ese tipo de almuerzo, ¿cierto? De lunes a viernes porque almuerza en el trabajo. Y ahí dice, from Monday to Friday, he eats lunch at work. On those days, he has a sandwich for lunch, ¿ok? Chiquillos, en esta guía, en esta parte, ¿cierto? En esta hojita, ¿alguna duda que hayan tenido en realidad, ¿cierto? Que les haya quedado. No, profe, pero No, profe. tengo solamente una duda, fue con el porcentaje que había dicho cuando dijo que uno era el 75, otro tanto y tanto, Sí, sí. ¿Cuál era? básicamente así como aproximando, básicamente. El always va a ser un 100%, ¿ok? Mira, que igual aparece en el PowerPoint. El always acá, ¿cierto? Es un 100%, ¿cierto? Lo que estamos seguros 100%, never 0%, ¿ok? De frecuencia, en el sentido con qué frecuencia yo hago las cosas, ¿cierto? El sometimes podría ser un 50%, 40% por ahí, ¿ok? Yes? Y el usually va, ¿cierto? Sobre sometimes, justo bajito, ¿cierto? De lo que es el always, podríamos decir que está entre un 70, un 90, por ejemplo, cosas por el estilo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. De nada. So, very good. ¿Alguna otra duda, chiquillos, antes de pasar a la segunda guía? Yo por lo menos no, profe. Okay, thank you. Very good. Very good. So, let's continue, right? Continuamos con la otra guía, chiquillos, and this is the other one, right? Esta es la siguiente, ¿cierto? En este caso, tenemos que dice, look at the pictures and reorder the words to make sentences, ¿ok? Chiquillos, miren, no se preocupen. Este tipo de ejercicio no va a aparecer en la prueba, ¿ok? Yes, para nada. Pero igual, ¿cierto? Se los voy a ir diciendo para que tengan claridad, ¿cierto? De lo que trataba la guía, ¿vale? Tenemos el primer ítem, ¿cierto? O sea, disculpen, la primera fotografía que dice, she goes to the gym every day, ¿ok? She goes to the gym every day, todos los días. Que todos los días es lo mismo que decir un always, ¿ok? También es un 100% porque nos dice que todos los días, ¿vale? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. We have the following, que dice, ¿cierto? La número 2 sería, he always sleeps for 8 hours, ¿ok? Él siempre duerme 8 horas, ¿ok? He always sleeps for 8 hours, ¿ok? Y number 3, ¿ok? En la número 3 dice que they sometimes go to the movies on Friday, ¿ok? They sometimes go to the movies on Fridays, right? Que ellos a veces van al cine los viernes. Here in number 4, ¿cierto? Tenemos algo completamente nuevo. Como les digo, chiquillos, esto no va a entrar en la prueba, ¿ok? Así que take it easy, ¿ok? No se preocupen. Que dice, she
¿cierto? Dice, she meets her friends once a week, ¿ok? Esta palabra o esta frase en realidad, ¿cierto? Once a week, ¿ok? Significa una vez a la semana, ¿ok? Solo la palabra once, lo que está ahí, ¿cierto? Lo que marqué ahí, once, ¿ok? Significa una vez, ¿ok? Claramente si le ponemos a week, a la semana, ¿ok? Para que lo tengan súper claro. En este caso, el once a week, al igual que los adverbios de frecuencia en general, ¿cierto? Los podemos utilizar cada vez que nosotros queramos indicar la frecuencia con la cual sucede algo o hacemos algo o pasa algo, ¿ok? Podemos utilizarlo de la forma que nosotros queramos, ¿ok? Y number 5 tenemos he is always in a hurry, ¿ok? He is always in a hurry, right? Él siempre está apurado. Y number 6 tenemos, ¿cierto? She never eats meat, ¿ok? La número 6 tenemos she never eats meat. If we continue with number 7, ¿cierto? Si continuamos con la número 7, tenemos que, dice, ¿cierto? He often does his homework on the bus. He often does his homework on the bus. Y number 8, ¿cierto? La número 8 nos dice que she is sometimes late for class. She is sometimes late for class. ¿Cierto? Que ella, a veces, ¿cierto? Llega atrasada a clase. Y number 9 tenemos, ¿cierto? They do yoga twice a week, ¿ok? Y aquí nos pasa exactamente lo mismo que en la número 4. Twice a week es 2 veces a la semana, ¿ok? Tenemos entonces el twice, esa palabra que está subrayada ahí, ¿cierto? Que significa 2 veces, que la podemos utilizar en cualquier contexto, al igual que el once, más acá arriba, ¿ok? Twice, 2 veces, y claramente cuando le ponemos a week, ¿cierto? Es a la semana. Podríamos poner aquí a month, ¿cierto? 2 veces al mes, también nos sirve, ¿ok? Twice a year, 2 veces al año, también nos sirve, ¿ok? So, podemos ir también jugando un poquito con eso, ¿ok? Tenemos la número 10, ¿cierto? Que dice, he usually goes to the salon, right? He usually goes to the salon, right? Que él usualmente va al salón o a la peluquería, ¿cierto? Right? Podríamos también interpretarlo de esa forma. Tenemos la número 11, ¿cierto? Que nos dice, he often goes to the doctor. He often goes to the doctor, right? Él a menudo va al doctor, ¿ok? He often goes to the doctor. And the last one, ¿cierto? Y la última dice, she studies English every night, ¿ok? Yes, she studies English every night, right? Por otro lado, el every night, ¿cierto? Todas las noches pasa a ser lo mismo que un always, que un 100%. Simplemente aquí le estamos dando otra connotación o lo estamos ayudando con otras palabras, ¿cierto? Right? Cosa que podemos hacer, no hay ningún problema. Right? En esta guía, chiquillos, any question, alguna pregunta? Profe, para decir 3 veces, por ejemplo. En ese caso solamente podemos decir 3 times a week. Tenemos que poner el 3, el número 3 Ya. escrito, ¿cierto? Times, de veces, ¿ok? A week. Ya, profe. Solamente uno y 2 veces es distinto. Claro, sí. Ahora, igual podemos decir 1 time a week, ¿cierto? O 1 time in the week, ¿ok? O 2 times a week, por ejemplo, pero suena extraño, muy utilizado lo que es el once y el twice. Ya, profe, gracias. No problem. ¿Alguna otra duda, chicos, antes de comenzar?
Okay, so let's start, okay? Comencemos. In today's class, right? Yes, in today's class, we have the following, okay? Si se dan cuenta, exacto, okay? So, please pay very attention. Chiquillos, cualquier duda, por favor, simplemente con el micrófono, háganmela, okay? No hay ningún problema, okay? Today we're going to see countable and uncountable nouns, okay? Vamos a ver lo que son los sustantivos contables y no contables, okay? In this case, vamos a ver, ¿cierto?, el uso y la forma de cada uno de ellos, ¿ok? O sea, de los contables y de los no contables. Para que quede súper claro, sustantivos contables, ¿cierto? Estoy hablando de cosas que yo puedo contar, ¿ok? Y los sustantivos no contables son cosas que no podemos contar, básicamente, ¿ok? Tenemos entonces, in countable nouns, ¿cierto? En los contables tenemos que they can be singular or plural, ¿ok? Ellos pueden ser singulares o plurales. Podemos decir, por ejemplo, 1, 2, 3 flores, 4 flores, 5 flores, por ejemplo, ¿ok? Tenemos acá, ¿cierto?, a flower o flowers, ¿ok? Básicamente a flower es solamente una. Recuerden que el a o el an, ¿cierto?, que en este caso lo podemos utilizar con contables, solo con los contables, ¿cierto?, porque indican una, uno, una, ¿ok? Solo en singular, ¿ok? Tenemos por otro lado, ¿cierto?, flowers, en este caso, ¿cierto?, el cual le ponemos una S al final para hacerlo plural, ¿ok? Para que nos diga básicamente flores, ¿ok? También tenemos, ¿cierto?, que ellos pueden tener números, ¿ok? Dice ahí, they can have numbers in front of them, ¿ok? Pueden tener números frente a ellos, como por ejemplo, I have 2 cats, ¿cierto? Yo tengo 2 gatos, ¿ok? Por ende aquí tengo el número 2, básicamente, ¿ok? Pero este es un sustantivo, ¿cierto?, que yo básicamente puedo contar, que es un gato. Puedo decir un gato, 2 gatos, 3 gatos, ¿cierto? Right? Por otro lado, ¿cierto?, los sustantivos no contables, right, in this case, it says, right, they have no plural form and always appear with singular verb, ¿ok? Dice que no tiene forma en plural porque son no contables, por ende siempre van a aparecer como singulares, ¿ok? Y dice, and always appear with singular verb. Siempre se utiliza el verbo en singular. ¿Cuál verbo en singular? El is, ¿ok? Por ende tenemos este ejemplo, money isn't everything, ¿cierto? El dinero no lo es todo. Ahora, tenemos que money, ¿cierto? En este caso, dinero, ¿cierto? Es un sustantivo el cual no se puede contar, ¿ok? Usted me puede decir, profe, pero es que yo puedo contar monedas, puedo contar billetes. Yes, sí, lo puedes hacer, pero eso es otra cosa, ¿ok? Aquí estamos hablando del concepto dinero. Tú no puedes decir, yo tengo un dinero, 2 dineros, 3 dineros, ¿ok? Yes, money es básicamente un concepto, ¿ok? They also don't go with numbers, ¿ok? Ellos no van con números, claramente, ¿cierto? Tampoco podemos tener, como dice acá abajo, el a o el an frente a ellos, ¿ok? ¿Por qué? Básicamente porque el a y el an de cierta manera igual te están contando, aunque sea uno, ¿ok? Que significa uno, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces no lo podemos utilizar, ¿ok? Miren, para que quede un poquito más claro, con ciertos ejemplos, we have the following. We have this one, right? Tenemos estos ejemplos que dice countable nouns, ¿cierto? Y sustantivos no contables, son countable nouns. En el costado izquierdo, ¿cierto?, nos aparecen los sustantivos que nosotros podemos contar, ¿cierto? Como por ejemplo, flowers, cats, pencils, books, rings, computers, cell phones and jackets, ¿ok? Tenemos flores, gatos, lápices, libros, anillos, computadores, celulares, chaquetas, ¿ok? Chicos, estos son solo ejemplos los que tenemos acá, ¿ok? ¿Yes? No es que solamente eso se pueda contar, son ejemplos básicamente, ¿ok? Nada más que eso. En on the other hand, ¿cierto? Y por otro lado, we have uncountable nouns, ¿cierto? Al costado derecho, la lista del costado derecho que dice sustantivos no contables, ¿ok? In this case, en este caso tenemos bread, pan, time, tiempo, money, dinero, sugar, azúcar, water, agua, cheese, queso, air, aire, love, amor, ¿ok? Hasta aquí, chiquillos, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Todo bien, profe. Ok. Ok. So, look, para hacerlo entre comillas un poquito más sencillo, ¿cierto? Y hacer una especie como de resumen, ¿ok? De lo que es contable y no contable en términos generales, ¿ok? Dice que los no contables, ¿cierto? Son cosas que no podemos contar, como le dije en un principio, ¿cierto? Y they don't end with an S, ¿ok? No pueden terminar con S, ¿ok? Yes? A no ser que sea la excepción, ¿cierto? Que aparece acá abajo, que es news, ¿ok? Esta palabra sí o sí, ¿cierto? No es no contable y el tema es que termina con S. ¿Por qué? No se la podemos quitar porque si se la quitamos tiene otro significado la palabra, ¿ok? Que es nuevo, ¿ok? Por ende,
En los no contables, ¿cierto? Las cosas que nosotros no podemos contar básicamente son líquidos en general, ¿ok? Líquidos en general. Agua, leche, ¿cierto? Bebidas, cosas por el estilo, ¿right? Tampoco podemos contar los granulated, que son las cosas granuladas, ¿ok? Sugar, rice, salt, ¿cierto? Azúcar, arroz, sal, por ejemplo, ¿ok? Cutting to pieces, cosas que podemos trozar, ¿ok? Por ejemplo, lo que es cake, in this case, ¿cierto? Un pastel, un trozo de torta, por ejemplo, no se puede contar, ¿ok? Por eso, ¿cierto? Nosotros cuando pedimos una torta o queremos comprar una torta, siempre nos dicen para cuántas personas, ¿ok? Es porque básicamente esa torta, ¿cierto? Rinde, no sé, pues para 5, para 10, para 15 personas, ¿ok? Por ende contamos los trozos, la cantidad de trozos que rinde esta cosa, ¿cierto? En este caso es una torta, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué más? Feelings, ¿cierto? Los sentimientos no se pueden contar, ¿ok? Por ejemplo, love, ¿ok? Como también, ¿cierto? Untouchable things, ¿cierto? Como el aire, ¿cierto? Cosas que no podemos tocar, ¿ok? Como el aire, ¿ok? Yes, básicamente no lo podemos tocar. No se confundan, ¿cierto? Dice, no se lo podemos tocar, por ende no se puede contar. Y en eso que les digo, no se confundan con unidades de medida, que eso es completamente distinto, ¿ok? Yes, ahí estamos aplicando otra cosa, ¿ok? Yo aquí simplemente estoy diciendo, si puedo decir un aire, dos aires, tres aires, imposible. Un amor, dos amores, tres amores, imposible, ¿ok? Porque es un sentimiento, ¿ok? A eso es lo que voy, ¿vale? Por otro lado, ¿cierto? With countable nouns, ¿cierto? Con los contables, ¿cierto? Claramente, la mayoría de ellos termina con S, ¿cierto? Y claramente ellos se pueden contar. Aquí básicamente me gustaría hacer hincapié en las excepciones, ¿cierto? Que es people and children, ¿ok? En este caso nosotros tenemos que son excepciones, ¿por qué? Porque no se les puede agregar una S al final. No podemos decir peoples y no podemos decir children, ¿ok? ¿Por qué? Porque people ya está en plural, ¿ok? O sea, eso significa, ¿cierto? Gente o persona. Por otro lado, ¿cierto? La forma singular de people es person, ¿ok? And children, ¿cierto? Y niños, ¿ok? Children también está en plural. Su forma en singular, ¿cierto? Sería child, solamente las primeras 5 letras, ¿ok? La R, E, N, ¿cierto? Al final se eliminarían para decir solamente niño o niña, ¿ok? Por lo mismo, no podemos agregar ese porque estas dos palabras ya están pluralizadas. ¿Dudas, chiquillos, hasta aquí? Yo, So por lo far, menos no, so profe. good. So far, so good. Very good. Super. Thank you. Very good. So, look. Ahora, dice, tenemos containers, ¿ok? Que son recipientes, ¿ok? Que dice, we can make an uncountable noun countable by a container or a portion, ¿ok? Dice que podemos hacer un sustantivo no contable, ¿cierto? Podemos hacerlo contable, pero solo por medio de un recipiente o una porción, ¿ok? For example, it says in here, por ejemplo, dice acá, I always drink 2 glasses of water, right? I always drink 2 glasses of water, ¿cierto? Y dice, yo siempre bebo 2 vasos de agua. Ahora, no es que yo esté haciendo 100% mi sustantivo no contable, que es el water, en este caso, que es un líquido, ¿cierto? No es que yo le esté haciendo contable. Si nos fijamos bien, ¿cierto? Yo claramente estoy contando, ¿cierto? Pero estoy contando un recipiente, un glass, un vaso, ¿cierto? En este caso son 2, ¿ok? Por ende, yo digo que yo siempre bebo 2 vasos de agua, ¿ok? Pero no estoy diciendo cuánta agua bebo, simplemente 2 vasos. Pueden ser vasos chicos, pueden ser vasos gigantes, pueden ser vasos medianos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces lo que yo aquí cuento es el vaso, no es la cantidad de agua, ¿cierto? O la cantidad de sustantivo no contable que estoy bebiendo, en este caso, ¿ok? Por ende, nosotros, ¿cierto? Como les dije, tenemos estos containers o recipientes, ¿cierto? Los cuales tenemos acá al costado izquierdo, que primero es bar of, ¿cierto? Que es una barra de, ¿ok? Una barra de algo, ¿ok? Tenemos un bottle of, ¿cierto? El segundo, que es una botella de, ¿ok? Una botella. El tercero es un box of, ¿cierto? Que es una caja de algo. The fourth one, ¿cierto? El cuarto que tenemos acá es un bowl of. Nosotros igual ocupamos esta palabra en español, ¿cierto? Pero la verdad es que bowl significa fuente, ¿ok? Una fuente. Si seguimos tenemos can of, ¿cierto? Que el can, ¿ok? Significa una lata de algo. O sea, por ejemplo, yo puedo decir a can of soda, ¿ok? Una lata de bebida, ¿ok?
We also have cup in here, a cup of, ¿cierto? Que es una taza, ¿ok? Básicamente el cup es para como los líquidos calientes, ¿ok? Por otro lado, el glass of, ¿cierto? Es un vaso, ¿ok? El cual podríamos decir que es para líquidos fríos. Tenemos también slice of, ¿cierto? Que es una rebanada, ¿ok? Slice of es una rebanada. También tenemos, ¿cierto? A piece of, ¿cierto? Que es un pedazo o un trozo de algo, ¿ok? Y finalmente, a jar of, ¿cierto? Es una jarra o un jarrón, si usted lo llama de esa forma, ¿ok? Básicamente, como les digo, son recipientes, ¿cierto? Que se llaman containers en English, right? En English, los cuales nos ayudan, ¿cierto? Para poder utilizar sustantivos no contables, ¿cierto? Y poder contarlos, por así decirlo. Pero como les digo, esto es lo que nosotros contamos, el recipiente, ¿ok? No contamos lo que hay dentro del recipiente, ¿ok? Que también es distinto, ¿cierto? Como les dije anteriormente, a las medidas, ¿ok? Por ejemplo, 1 kilo de azúcar, 2 kilos de harina, ¿cierto? 3 litros de agua, por ejemplo, ¿cierto? Eso es completamente distinto, ¿ok? If we continue, right, si continuamos, ¿cierto? We have quantifiers, ¿ok? Tenemos cuantificadores, ¿ok? En este caso dice que quantifiers are used before a noun to indicate the amount or quantity of something, and they answer to the questions how much or how many, ¿ok? Decimos que los cuantificadores, ¿cierto? Se utilizan antes del sustantivo para poder indicar la cantidad de algo, ¿ok? Yes. Tenemos, por ejemplo, que ellos responden a las preguntas how much o how many. Ambas preguntas significan lo mismo, significan cuánto, ¿ok? Yes. Pero claramente uno lo utilizamos para contables y el otro para no contables, ¿ok? Vamos a ver uno por uno, ¿ok? Uno por uno, que es el much, many, a lot of, or lots of, enough, some, any, or a few, ¿ok? We're going to see one by one in here, right? Vamos a ver uno por uno. So, take a look at this, ¿ok? Echemos un vistazo a esto. Right? Dice, many, ¿cierto? Que vendría siendo el primero, significa mucho, ¿ok? Como dice acá, right? It is used only with countable nouns, ¿ok? Lo utilizamos solamente con sustantivos contables, ¿ok? Y dice, used, it expresses a large number or amount of something, and it's used in negative and interrogative statements, ¿ok? Dice que expresa un gran número o cantidad de algo, y es utilizado en negación y pregunta, ¿ok? Por ejemplo, there are not many tourists, right? O how many cats do you have, right? Tenemos una negación, ¿cierto? Y una interrogación. Abajo sí nos aparece una nota que dice, many can be used in affirmative statements, but it's not very common, ¿ok? El many sí puede ser utilizado en oraciones afirmativas, pero la verdad es que no es muy común, ¿ok? Normalmente utilizamos a lot of, right? Que también lo vamos a ver enseguida, right? The other one, right? El otro, ¿cierto? Es much, ¿ok? Yes, much, si se fijan, chiquillos, es exactamente lo mismo que el many, ¿ok? Solo que en este caso, de hecho, significan lo mismo, ¿cierto? Significan mucho, ¿ok? Y, pero en este caso, ¿cierto? El much lo utilizamos solamente para no contables, ¿ok? Yes, el many era para sustantivos contables y el much es para sustantivos no contables, ¿ok? Dice, it expresses a large number or amount of something, and it is used in negative and interrogative statements, ¿ok? Dice que expresa un gran número o cantidad de algo, y es utilizado en negación y pregunta nuevamente, ¿ok? Dice, por ejemplo, there is not much time, ¿cierto? No hay mucho tiempo, right? Y en ese caso, time vendría siendo nuestro sustantivo no contable, ¿cierto? Y how much money does he have, ¿cierto? Y cuánto dinero tiene él, ¿ok? Recordando que el money, ¿cierto? Es un sustantivo no contable, ¿ok? Y claramente dice abajo, ¿cierto? En la notita de ahí, ¿cierto? Dice much is not used in affirmative statements, ¿ok? Que el much no es utilizado en oraciones afirmativas.
So let's continue, right? Continuamos. Continuamos, ¿cierto? Con lo que es a lot of or lots of, ¿cierto? Tenemos entonces que a lot of y lots of, chiquillos, es exactamente lo mismo, ¿ok? Para que no se confundan, ¿vale? Más que nada para no quedar en repetición porque se utiliza bastante, ¿ok? En este caso también significa mucho o muchos, ¿cierto? Right? Pero dice, en este caso, ¿cierto? Tenemos que es básicamente un comodín porque dice que they express a large number or amount of something, ¿cierto? Que ellos expresan un gran número o cantidad de algo, ¿ok? But they can be used for both countable and uncountable nouns, ¿ok? Puede ser utilizado para ambos, para sustantivos contables y no contables, ¿ok? Y dice que a lot of o lots of, ¿cierto? No son utilizados en oraciones interrogativas, ¿ok? So, they are not used in interrogative statements, ¿ok? Por ende, lo utilizamos solamente en negación y afirmación, ¿ok? Tenemos en este caso que dice, he has a lot of books, ¿cierto? Tenemos el sustantivo contable en este caso que es books, ¿cierto? Que lo podemos contar, y dice que él tiene muchos libros. Por otro lado, ¿cierto? Uncountable nouns, ¿cierto? Los sustantivos no contables, que dice, I have lots of money, ¿ok? Yo tengo mucho dinero, que dice acá, ¿ok? Money, nuevamente nos aparece acá, ¿cierto? Como un sustantivo no contable. Let's take a look at this, que dice, ¿cierto? Acá, dice que acá tenemos una diferencia, ¿ok? Y aquí, ¿cierto? Les pido mucha atención, chiquillos. ¿Por qué? Porque dice little o a little of, right? Ambos significan lo mismo, poco, ¿cierto? Ambos se utilizan solamente para no contables, ¿ok? Pero dice que expresa una baja cantidad de algo, ¿cierto? Claramente, porque significa poco, right? Pero miren, little, solamente little, ¿ok? Yes, significa que es poco, pero no es suficiente de algo, ¿ok? Poco, pero no suficiente. Por otro lado, a little, ¿cierto? Con el a antes o a little of, right? Significa que también significa que es poco, ¿cierto? Pero que sí es suficiente de algo. Por ejemplo, dice, there is a little water in the bottle, ¿cierto? Hay poca agua en la botella, right? Pero, como dice a little, ¿cierto? Right? Tenemos que, está bien, hay poca agua, pero quizás es suficiente para saciar mi sed, ¿ok? A eso es lo que voy. Ahora, si aquí dijera, ¿cierto? There is little water in the bottle, ¿cierto? Solamente little, ¿ok? Decimos que lo mismo, hay poca agua en la botella, ¿cierto? Pero decimos que es poca, pero que no es suficiente para saciar mi sed, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Very good. Súper, súper. Viendo esto, miren, viendo esto, lo de little y a little, ¿cierto? Y la diferencia, ¿ok? Recordemos que esto significa poco y para no contables, ¿ok? Vamos a tener exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero para contables, que en este caso es few o a few, ¿ok? Como les digo, es lo mismo. Significa poco, pero solo para contables. Y dice lo mismo, que expresa, ¿cierto? Una baja cantidad de algo y que few, solamente few, significa que no hay suficiente de algo, es poco y no es suficiente. Por otro lado, a few significa poco también, ¿cierto? Pero que sí es suficiente, ¿ok? Y tenemos estos ejemplos que dice, do you have a few dollars? ¿Cierto? ¿Tienes algunos dólares? ¿Ok? And there are few tourists here today, ¿cierto? Y hay pocos turistas el día de hoy, ¿ok? Por ende, nuevamente les digo, solamente el few, ¿cierto? Significa poco, pero no es suficiente, y a few significa poco, pero que sí alcanza a ser suficiente para algo, ¿ok? So, tenemos también lo que es el some, ¿cierto? Que el some es bastante genérico en realidad porque significa algunos o algo de, ¿ok?
Dice que expresa un número definido, ¿cierto? Una cantidad limitada, ¿cierto? Y se utiliza para ambos, contables y no contables, ¿ok? Pero solamente en oraciones afirmativas, ¿ok? Ahora, aparece una nota aquí también, ¿cierto? Que dice que el SAM puede ser utilizado en oraciones interrogativas solamente cuando vamos a ofrecer algo, ¿ok? Solo cuando ofrecemos algo. De otra manera, es solamente una afirmación para contables y no contables, ¿ok? Como por ejemplo dice, she has some apples, ¿cierto? Apples viene siendo el sustantivo contable, ¿ok? Que dice que ella tiene unas manzanas o algunas manzanas, ¿ok? Por otro lado dice, there is a milk in the kitchen, ¿cierto? Hay algo de leche en la cocina, ¿ok? Que básicamente milk, al ser un líquido, es un sustantivo no contable, ¿ok? Y en la última, fíjense bien, que dice, would you like some wine, ¿cierto? ¿Te gustaría algo de vino? ¿Ok? En este caso estamos ofreciendo algo, por eso podemos utilizar, ¿cierto? El SAM, ¿ok? En pregunta, solamente cuando vamos a ofrecer algo, ¿ok? So, también tenemos lo que es el any, ¿cierto? Que el any, que significa, ¿cierto? Ningún, ninguno, ninguna, algo de o nada, ¿ok? Dice que se utiliza también para contables y no contables, ¿ok? Let's see, this is very similar to SAM, ¿ok? Es muy similar al SAM, ¿ok? Prácticamente lo mismo. Pero la diferencia es que any se utiliza solamente en negación e interrogación. El SAM, recuerden, solamente se utilizaba en afirmación, ¿ok? Y en pregunta solo cuando ofrecíamos algo. En este caso, el any se utiliza en negativo y en interrogación, ¿cierto? De cualquier forma, ¿ok? Claramente con su significado, ¿cierto? Y sirve para ambos, contables y no contables, ¿ok? Dice, I do not have any cats, ¿cierto? Yo no tengo ningún gato, ¿cierto? Cats, viene siendo nuestro sustantivo no contable, o sea, contable, ¿cierto? La segunda nos dice, he doesn't have any money. Nuevamente aparece money here, ¿cierto? Money, dinero, que es el sustantivo no contable. Y una simple pregunta, is there any milk? ¿Cierto? En este caso, claramente, sería también no contable porque estamos hablando de un líquido. ¿Ok? Que dice, ¿hay algo de leche? So, take a look at here, ¿ok? Echen un vistazo a esto, ¿cierto? Tenemos un resumen, right? En relación a todos los quantifiers que vimos, ¿cierto? Todos los cuantificadores, ¿ok? En relación, ¿cierto? Claramente si es contable o no contable, ¿cierto? Y para qué nos sirve, afirmación, negación e interrogación. Claramente, para más detalle, tienes que ver igual, ¿cierto? El PowerPoint, ¿ok? El PowerPoint ya está en sistema, por si acaso, ¿cierto? O pueden nuevamente ver el video que va a quedar, ¿cierto? También en ambiente de aprendizaje, solamente el link para que se redireccione, ¿cierto?, a la página de YouTube, ¿ok? Lo que sí les quería comentar acá, hay un pequeño error, ¿ok? Para que no se confundan, please. En many, ¿cierto?, al final, nos dice que es interrogación uncountable noun, ¿ok? Ahora, este ticket está malo, va acá arriba, ¿ok? Para que no tengan dudas, porque va en match, justo arribita, ¿ok? Yes, there was a problem in there, ¿ok? Hubo solo un problema ahí, ¿vale? So, para que lo tengan súper presente, ¿vale? And guys, that is the kind of the class of today, okay? Let me, give me 1 second, okay? I'm going to stop recording this.